Buenas, ¿cómo están? Bueno, como les había dicho la vez anterior, una nueva video reacción a alguna cuestión que les dejé en Instagram para que ustedes fuesen opinando y en función de eso yo fuera diciendo qué me parece lo que va sucediendo, lo que van opinando ustedes y establecer como alguna especie de ida y vuelta. Parece que la noticia lo hubiese dejado hace 2000 años, porque la realidad es que desde que dejé ese posteo al día de hoy, yo lo pensaba cuando iba a armarlo y leía y parecía que hubiese dejado el posteo hace un mes o 2 meses y la realidad es que lo dejé hace 8 días. La noticia envejeció muy rápido porque en este país se vive a una velocidad tan descomunal que es muy difícil mantener el foco en las cuestiones importantes. O a veces nos pasa esto, que hay cuestiones que son mucho más importantes para el contexto. Y esta noticia sobre la cual yo quería reaccionar no es una noticia de contexto, es una noticia de largo plazo. La noticia que había dejado posteada es sobre una situación que se dio en Mendoza. Por si no lo recuerdan, les dejo el video para que lo refresquen. Igual es a ver. Se pueda, tipo, no habla de nada. Pero no sé quién es. Y a veces es como la única que no le da nada. Porque a veces capaz que cuando sido más chica la quería hacer algo, esa. Porque muchas veces. A mí Lo que también. pasa es que era la pandemia, la hermana más grande de Marianela Vieta se quedó embarazada a los 16 y ahí le prestaron el pensión. Esto pasó el 10 de diciembre, hace 8 días. Será una visión particular, pero se me hace que envejeció rápido. Y la cuestión sobre estos temas es ver que son episódicos. Aparecen en ciertos lugares, en ciertos momentos. No hay forma de predecir dónde va a suceder o cómo va a suceder, aunque Argentina ya tristemente tiene situaciones de armas en las escuelas y en algunos casos realmente muy trágicas. No hay necesidad de mencionar esos antecedentes, pueden googlearlos y leerlos, pero sabemos que ha habido armas en distintas escuelas de Argentina y no siempre se resolvió de la mejor forma. Y esta es la cuestión, no siempre hay forma de resolverlo. Sobre esta situación en particular, yo les abrí la casilla de comentarios y les pregunté a ustedes qué opinan. Vamos a ir viendo un poco lo que ustedes opinaron y les devuelvo un poco mi mirada sobre esto. Como pasó la vez anterior, siempre hay un comentario que la patea afuera. Y no lo digo cargándolo con una connotación negativa, lo de patearla afuera. Es una jerga muy del fútbol. ¿Sí? ¿Cuándo la pateas afuera? Cuando viene con mucho peligro la situación de gol y aparece un defensor y le pega una patada que te la cruza al otro lado de la cancha. La patea afuera. ¿Sí? La saca a la tribuna, la saca fuera de la cancha, la saca. Y yo cuando miraba este comentario digo, la está pateando afuera. No se hace cargo. No tiene por qué hacerse cargo. Esta es la primera cuestión. Pero no se hace cargo de pensarlo o de sentirlo. Yo después pensaba, digo, ok, cobras poco. Cobras, supongamos, 1,5 millones. Si te pagan 3 millones, ¿lo vas a hacer mejor? Si te pagan 5 millones, ¿lo vas a hacer mejor? ¿Vas a dejar de hacerlo ahora? ¿Vas a hacerlo mejor porque te paguen 5 millones en vez de 1,5 millones? No. La realidad es que cuando tenés la situación, y cuando digo tenés la situación es, tenés a una pibita
a una adolescente, en algunos lugares aparecía como niña, una adolescente de 14 años que tiene un arma en la escuela y tenés que hacerte cargo, no necesariamente de esa estudiante, pero tenés responsabilidades dentro de la escuela porque las tenemos y sabemos que las tenemos, ¿sí? No podés dejar de hacerlo. En ese momento, cuando tenés a un grupito de adolescentes que están muertos de miedo, la respuesta nunca va a ser, me pagan muy poco para esto. No es esa la respuesta. ¿Sí? Es entendible que la patea afuera porque también es una forma de reaccionar a este tipo de noticias. Te puede generar enojo, te puede generar angustia, te puede generar una tensión que no sabes cómo sacártela de encima. La pateas afuera. ¿Sí? Repito, es absolutamente entendible. Hubo otros comentarios más en la línea de lo que suponía que podían llegar a comentar y vamos a ir viendo esos comentarios para también hacer un ida y vuelta respecto de lo que ustedes plantearon. Y vamos medianamente en orden. Una dice que refleja un extremo de la violencia en nuestras instituciones. Y seguramente lo vamos a leer en otro comentario, pero estamos en un tiempo, en un clima de sociedad violento, de discusiones muy de voz en cuello, de discusiones donde parece que se juega a todo o nada cada discusión, sin entender las discusiones como un medio para resolver conflictos, no para profundizarlos. Si discutimos para profundizar el conflicto, sin encontrar puntos intermedios, sin consensuar, solamente para diferenciarme del otro, ya deja de ser una discusión en términos dialécticos, en términos de encontrar puntos de encuentro, sino para precisamente lo que pasa ahora, ¿sí? Son discursos para alejarse cada vez más. Esto que se ve en la sociedad, se ve en la política, se ve inclusive en la cultura, no deja de generar una tensión que se transforma muchas veces en violencia cuando no sabemos cómo resolverlo. Otro comentario plantea, qué locura, siento desprotección para los chicos, docentes y ella misma. Sí, acá hay una cuestión y es una constante en las situaciones de armas en las escuelas y es que acceden fácilmente a las armas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene una ley muy flexible para comprar armas, por ejemplo. No es casual que el mayor índice de situaciones de armas dentro de las escuelas se dé en Estados Unidos, que su situación legal es muy laxa. En Argentina, en líneas generales, acceden a las armas cuando en la casa hay armas o hay personas que trabajan en seguridad y tienen armas. ¿Sí? Ahí debe haber y seguramente hay protocolos que entran a jugar respecto de las armas de quienes trabajan con armas de fuego. Comentario, tremendo lo que pasó. Debe haber sufrido mucho maltrato y no aguantó. No es la forma, pero hoy todo está muy, y creo que decía, conflictuado, algo por el estilo. Bueno, acá aparece una de las cuestiones que apareció en foco al momento de esta noticia en particular, donde ella aparentemente a los gritos demandaba la presencia de una profesora y ahí empiezan toda la gran cantidad de versiones respecto de si la profesora esto o lo otro. Sí plantean desde distintos lugares dentro de la escuela que era una niña más bien introvertida, aislada, que no se integraba bien y que esto provocaba que en algunos casos aparecieran situaciones de bullying, que es uno de los factores que aparece muchísimas veces asociados a estas situaciones de violencia. Triste y preocupante, que cada vez va a pasar más seguido, no sé, y espero que no. No sé si tenemos las herramientas para hacer futurología, pero espero que no. Que siento pena, una niña con un arma y la forma de resolver una situación de acoso. En ningún momento se habló de acoso en esta noticia. No sé en otras, pero no se habló de acoso. Sí se habló de bullying. Repito, esto es con la primera reacción, con la primera noticia ha pasado solamente una semana. No sé si podemos aventurar conclusiones sobre esta cuestión. En la segunda placa nos vamos a encontrar con más comentarios. Hace tiempo que los pibes están muy solos y los padres tendrán entorno, duele mucho. Bueno, acá juegan dos cosas.
El tema de la soledad es una cuestión muy asociada a niños y niñas cuando las familias son familias que no están del todo presentes, ¿sí? La cuestión, ya, yo no diría padres, sí hablaría de familias o de entorno de adultos. Sí, en las escuelas vemos muchísimos niños, niñas que no viven con sus padres, pero tienen una contención del mundo adulto. Y en la gran mayoría de los casos, una buena contención. ¿Sí? Van quienes están con ese niño, esa niña, ese adolescente, se presentan, hablan, dicen por qué sí, por qué no, se predisponen, suele suceder. No llama la atención que vaya con armas, sino que la haya disparado, es una pregunta. No sé si alguien dijo que no llamaba la atención que fuese con un arma. Siempre llama la atención. O sea, siempre que se sabe es noticia y trasciende a los medios. Tremendo, pobre pequeña, por lo que tienen que pasar nuestros jóvenes, salud mental. No sé si el concepto sería el de salud mental. Hay una cuestión muy en boga que es la de la salud emocional, que también es para discutirlo respecto de qué es o cómo se afronta o cómo se resuelve las cuestiones de salud emocional. Tristeza, sin palabras, las pibas y los pibes simplemente reflejan lo que somos como sociedad. Me duele, pero en cierto punto acuerdo, porque también no perdamos el foco que son situaciones aisladas. Absolutamente aisladas. Es siempre una escuela de una localidad, de una provincia. No es para quitarle atención, pero sí para entender que son hechos puntuales. Ahí hay dos comentarios que los hace la misma persona. Dice, dos cuestiones me preocupan. La vulnerabilidad en la que se encuentra la chica y lo otro son las repercusiones que puede tener en otros estudiantes. Y acá se juegan dos cuestiones también, o varias cuestiones que están muy entrelazadas. No es solamente la situación de esta estudiante, de esta adolescente, sino qué le depara, qué es lo que viene para ella. ¿No? Siempre la gran mayoría tendemos a decir, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? ¿Cuál sea el contexto familiar? ¿Qué pasaba en la escuela? Yo suelo pensar, bueno, ¿qué es lo que le depara el futuro a esta estudiante de 14 años que en algún momento creyó que llevar un arma a la escuela era una solución? O sea, ni siquiera, o sea, podemos hablar de alternativas o de vuelta atrás. Eso no existe. O sea, ¿qué es lo que le depara? ¿Dónde estará ahora? ¿Estará bien acompañada, bien sostenida? Porque sigue siendo una adolescente de 14 años. En estas cuestiones lo que suele suceder es que en el primer impacto en la escuela, se reacciona desde las tripas, se reacciona desde lo que en el momento creemos que debemos hacer como adultas y como adultos. Casi que nos descentramos del rol para pensarlo más como persona adulta, en algunos casos como madre o como padre. Y es importantísimo que no perdamos de vista el rol en estas situaciones. Es central no perder el rol en estas situaciones. En su momento, desde el Consejo Federal de Educación, en 2014, se emite la resolución 217. Fue una época en la cual salieron una buena cantidad de resoluciones del Confederal y esta es una muy buena resolución que es la Guía Federal de Orientaciones. El nombre es más largo, vamos a ver si me sale. Es la Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en situaciones complejas para la realidad escolar. Es larguísimo el nombre, es realmente larguísimo. En el común lo conocemos como Guía Federal de Orientaciones. A mí siempre me gusta tener el número de resolución, es la 217 del 14 del Confederal. El Confederal de Educación tiene un valor muy fuerte porque están representados todos los ministerios de educación de las provincias y acuerdan marcos normativos para aplicación a nivel nacional. Eso es buenísimo. Esos marcos normativos
en Río Negro en el mismo año 14, obviamente fueron aprobados. Y les recomiendo la guía federal. Tiene 2 anexos sobre cuáles son las distintas situaciones que se dan dentro de la escuela, cómo es posible abordarlas, qué situaciones deben abordarse de cierta manera. No todas las situaciones de conflicto dentro de la escuela obviamente tienen la misma importancia y se abordan de distintas formas, ¿sí? Recomiendo, yo he dejado en un link en mi página la guía federal para que puedan verla. Pero a su vez también dejé otros 2 documentos que me parecen realmente muy buenos, muy buenos. Uno es o mejor dicho, los 2 documentos extra que dejé son de Río Negro. Uno está realizado por la Dirección General de Escuelas. Esto implica a todas las direcciones de nivel, ¿sí? Todos los niveles, todas las modalidades, que armaron un documento con orientaciones, ¿sí? Para la vida escolar cuando hay armas de por medio, ¿sí? Es un documento muy interesante para leerlo, para trabajarlo en jornadas escolares. De hecho, sé que se ha hecho, pero no viene mal cada tanto refrescarlo y tenerlo a mano, porque es importante estar precavidos sobre estas situaciones. Y un último documento que me pareció interesante, y me voy a permitir leer un fragmento, es muy reciente, es de agosto de este año. Fue realizado por la Supervisión de Educación Secundaria de Viedma, de la Zona 2, con las escuelas de la Zona 2 de Viedma, que es una hoja de ruta, ¿sí? Lo que hicieron en distintas jornadas, equipos directivos, equipos de supervisión, el equipo de supervisión, los docentes de cada una de las escuelas, es armar un protocolo de actuación sobre cada una de las situaciones que afecten la convivencia diaria dentro de las escuelas. ¿Qué es lo interesante de esta hoja de ruta? Es una tabla de doble entrada donde lo que se puede observar es que dan un ejemplo de cuál es la situación conflictiva. Indica quiénes intervienen, indica qué es lo que deben hacer, indica el marco normativo, a quiénes se debe dar parte, a quiénes se debe avisar sobre lo que está sucediendo, ¿sí? El registro que debe hacerse sobre la situación y, por último, cómo se hace el seguimiento posterior de la situación. Realmente es práctico. ¿Por qué? Porque cuando tenés la situación conflictiva en la escuela, es esto lo que les decía, reaccionás desde las tripas. Siempre sale desde ahí la primera reacción. Entonces necesitas que en el cuerpo docente haya 1, 2, 3 personas de cabeza fría, de sangre fría, que diga, hay que hacer esto, che, hay que avisar, hay que llamar por teléfono. Y depende de la situación, es a la policía, al hospital, a quien fuere que hay que avisarle. Obviamente siempre a la vía jerárquica, a las familias, pero son pasos que no deben obviarse y que en algunos casos son inmediatos. Entonces tiene que haber ahí alguien y un registro te permite ir diciendo, ok, lo hicimos, ya está, listo. ¿Da? Mientras otros se encargan de las estudiantes y los estudiantes. No solamente los que están en la situación conflictiva, sino del resto del estudiantado. Tenés escuelas primarias que tienen 100 y pico de estudiantes. Los jardines no son tan numerosos, no se dan este tipo de situaciones, pero puede haber excepcionalmente alguna cuestión con familias, por ejemplo. En las escuelas secundarias, que desgraciadamente tiende a ser más común, es necesario, podés tener 150, 200 estudiantes a quienes hay que dar contención. Entonces, que alguien pueda, ¿sí?, dar las orientaciones específicas, guiarse con esto, que no saltee ningún paso, es fundamental. Realmente lo leí y esta hoja de ruta me pareció buenísima. Y como les digo, es de agosto de este año y me permito leer una partecita. Dice, el presente documento se realiza en conjunto con los equipos directivos, docentes y equipo supervisivo en jornadas institucionales y círculos de equipos directivos. Es una propuesta para el abordaje de situaciones que emergen en el cotidiano de nuestras escuelas y busca unificar criterios de actuación dentro de los marcos normativos vigentes. A mí la verdad me pareció buenísimo.
Porque, repito, te permite trabajar lo más frío posible ante estas situaciones. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Claro, ya tenemos la situación. Tenemos el marco normativo, sabemos cómo trabajarlo, sabemos qué pasó y demás. Ahora, me voy a la otra situación, la de Mendoza. Ok, pero ¿y en la previa qué hago? ¿En la previa puede hacerse algo? ¿Hay forma de prevenir estas situaciones? No. Y sí. Ahí está la doble cuestión. ¿Por qué? Porque cuando estuve leyendo y leyendo y leyendo, viendo estas situaciones y demás, las causales son muy diversas. El bullying aparece siempre. El tema del bullying aparece siempre de una forma u otra en situaciones de violencia dentro de las escuelas. Pero también aparecen cuestiones que tienen que ver con lo psicológico y el tratamiento. Tienen que ver con, no necesariamente el bullying, pero sí con la marginalidad. Es un concepto que apareció ahí como muy fuerte. Pero no la marginalidad que comúnmente conocemos o a la que hacemos referencia, que es la marginalidad social, sino que es un tipo de marginalidad dentro del grupo de pares. Una marginalidad dentro del aula, dentro de la escuela, la dificultad para hacer amistades, la dificultad para establecer vínculos. Una marginalidad que la gran mayoría de las veces no es buscada, ¿sí? Pero que sí se sufre. ¿Ya? Y obviamente el acceso a armas. ¿Sí? Es un tema que prefiero no tocar. No me siento cómodo con ese tema, pero sí prefiero volverme a la cuestión del bullying y de esa marginalidad. Es un concepto que se está trabajando hoy por hoy mucho más fuerte a nivel de estudios y de papers y demás. Entonces yo pensaba, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, más allá de todo lo que podemos leer, más allá de todo lo que podemos discutir, más allá de todas las posturas, desde un lugar, desde otro, desde distintas teorías pedagógicas o psicológicas, yo lo resumía más en una escuela, en un concepto por ahí hasta casi inocente. Pues yo decía que la escuela siga siendo escuela, que la escuela sea escuela con mayúsculas, que la escuela sea un espacio en el cual se pueda fluir, se pueda estar. ¿Sí? O sea, cuando retomamos las buenas evaluaciones de las escuelas, ¿sí? Muchos pibes y pibas realmente dicen, sí, en la escuela tengo mis amigos, o hablo con tal, hablo con cual, las profesoras me preguntan cómo estoy, la maestra me pregunta cómo estoy, cuando entro la preceptora me pregunta si desayuné, ¿sí? Hay otra cuestión que muchas veces nuestros pibes y pibas no tienen el contexto familiar. ¿Tenemos que reemplazarlo? No. ¿Podemos reemplazarlo? No. Pero no podemos dejar de hacer nuestro laburo. Nuestro laburo tiene un condimento de lo humano y de lo social que por ahí tienen muy pocos otros laburos. O mejor dicho, tienen los laburos que hacen, ¿sí? O que tienen roles de cuidado. Nuestro laburo tiene mucho del rol de cuidado. Entonces ahí aparece una presencia, un estar que es distinto al de cualquier otra persona. Ahí me parece que la escuela siendo escuela y reforzándose como tal, ocupándose de pibes y pibas, puede hacer una gran diferencia. No mucho más que eso.